Impresionante revelación. La primera evangelización de América fue por bilocación de los apóstoles. El cristianismo habría llegado a América antes de Colón, por eso la rapidez con la que se extendió. Nada es imposible para Dios. Él puede suscitar la evangelización y la preservación de contingentes humanos, de las maneras más extrañas. La historia de los últimos 20 siglos muestra que el continente americano ha sido preservado. Mientras Europa sufría las devastaciones de guerras y pestes, América se mantuvo protegida. Y hoy está lejos del escenario en que se desencadenarán los sucesos del final de los tiempos. Pero además, hay una tradición que indica que la evangelización de América habría comenzado al mismo tiempo que en Europa, y no desde su descubrimiento por Colón. Aquí contaremos cómo los indígenas del continente americano habrían recibido la primera evangelización de parte de los apóstoles de Jesús, y qué es lo que encontraron de ella los primeros frailes que llegaron. La tradición reconoce que Santo Tomás Apóstol habría predicado en Persia, Etiopía y la India. La Iglesia Católica Siro-Malabar se considera descendiente del apostolado de este santo, y se cree que sufrió el martirio en la costa de Coromandel, India. Pero hay historias consistentes que lo localizan predicando entre los nativos de América, de modo que habría estado evangelizando en la India y en las Indias. Recordemos que Santo Tomás fue uno de los 12 apóstoles de Jesús, que en los evangelios se le llama el mellizo. La Biblia narra cuando le pregunta a Cristo: «Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?». Y Jesús le responde: «Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí». Luego, cuando estuvo dispuesto a ir a Jerusalén con Jesús, dijo: «Vamos también nosotros para morir con él». Y su más conocida intervención fue la incredulidad. Dijo que si no ponía los dedos en las heridas de Jesús, no creería que había resucitado. Entonces se le apareció Jesús, lo invitó a verificar y él respondió: «Señor mío y Dios mío». También la tradición cuenta dos historias suyas. Una es que Jesús comisionó a Santo Tomás para que se ocupara del rey Abgar de Edesa, y éste envió a San Judas Tadeo para que lo bautizara e instruyese. Y también se nos narra en el Transitus Mariae que Tomás no estaba presente cuando la Asunción de la Virgen María, por ello dudó que hubiera ocurrido, y entonces Nuestra Señora le lanzó su cinturón desde el cielo. Y mucho más tarde, cuando los primeros misioneros franciscanos arribaron a tierra de Nueva España, se encontraron con que entre los indígenas se conservaba y veneraba un símbolo cruciforme muy similar a la cruz de Cristo. Se preguntaron cómo es posible que estos hombres envueltos en el paganismo y en sus prácticas consideradas satánicas conozcan el símbolo de la cruz. Para las culturas del actual territorio mexicano, la cruz era el árbol cósmico que hundía sus raíces en el inframundo y extendía sus ramas hasta la morada de los dioses. Se consideraba un poderoso símbolo que servía de intermediario entre los hombres, la divinidad y el mundo de los muertos. Simbolizaba los 4 puntos cardinales del universo, y eran de gran valor porque sabrían en qué dirección celebrar sus ritos. Además, allí era común la veneración de Quetzalcóatl o Cuculcán, también conocido en la región andina bajo el nombre de Viracocha. Estos mitos coinciden en que se trataba de un hombre blanco, barbado, que había venido del mar y les había dado muchas enseñanzas. Pero que al marcharse los demonios confundieron a los indígenas, haciéndoles olvidar todas las enseñanzas, perdiéndolos en el vicio y el paganismo. Pero que el demonio no había podido con el símbolo de la cruz y por eso era el único vestigio que se conservaba. A Cuculcán también se le conoce como el Divino Gemelo. Es una de las pocas deidades indígenas que no acepta sacrificios y es casto. Todo esto llevó a los misioneros a pensar que este personaje que introdujo el culto a la Santa Cruz en estas tierras no podía ser otro que el apóstol Santo Tomás. Cronistas de la talla de Fray Bartolomé de las Casas y Fray Juan de Torquemada
apoyaron la idea de que el apóstol Tomás había pisado el Nuevo Mundo. Pero hay más. Fray Servando de Mier dijo en un sermón que era sabido por muchos que la tilma de Juan Diego con la imagen de la Virgen de Guadalupe no era otra que la túnica de Santo Tomás, que había sido convertida en lienzo por San Lucas, y que al llegar el apóstol a predicar al Nuevo Mundo, la entregó a los indios. Pero cuando estos cayeron nuevamente en el paganismo, la imagen quedó oculta hasta 1531, cuando la Virgen se aparece a Juan Diego y éste abrió la tilma ante el obispo Juan de Zumárraga. Pero el caso de Santo Tomás en México no es único en América. Hay una historia contada de generación en generación entre los indios guaraníes de Paraguay y Brasil, y registrada por los primeros conquistadores españoles y los jesuitas, que los evangelizaron en el siglo XVI. Muchos, antes de la llegada de los europeos, un hombre alto, de barba blanca y extraordinariamente sabio, llamado Pai Sumé, vino caminando sobre el océano para enseñar a los indígenas el arte de la agricultura, a cultivar la mandioca, a sembrar maíz y yuca, el uso de la yerba mate y una especie de plátano que lleva su nombre. Este anciano sabio les habló sobre una religión del único Dios verdadero y les dijo que un día habría hombres que les llevarían la cruz y les enseñarían esta verdad. Luego de cumplida su misión, este hombre volvió al mar, dejando las huellas de sus pasos en las rocas de diversos sitios de la costa e interior del continente sudamericano. Los frailes buscaron la forma de probar esto y encontraron varios puntos en lugares rocosos de la costa brasileña, donde según la tradición el apóstol había dejado marcadas sus huellas. Encontraron hasta 9 sitios donde estaban grabadas en la roca las supuestas huellas de Santo Tomás. En una de estas dicen que era donde el santo se paraba a predicar a los peces, y otros 2 de estos sitios estaban junto a fuentes de aguas milagrosas que decían que el santo había hecho brotar golpeando el suelo con su cayado. Y en Paraguay, estas huellas del apóstol Santo Tomás se pueden observar en varios cerros: Tacumbú cerca de Asunción, Cristo Rey en Cacupé, Yaguarón, etc. La tradición dice que después de visitar las tierras de Sudamérica se dirigió a la Nueva España, o sea México, y que de ahí fue a la India a predicar, donde moriría mártir. ¿Pudo haber sucedido que Santo Tomás haya predicado en América? Quienes no creen en los dones místicos lo descartan, pero quienes saben que existe el don de la bilocación consideran factible la presencia de Santo Tomás en América. Por bilocación, la Virgen María se aparece al apóstol Santiago en España, aún estando en vida, en el año 40, dando inicio a la devoción a la Virgen del Pilar, y Sor María Ágreda se bilocó durante 10 años, entre 1621 y 1631, cuando tenía entre 19 y 29 años, desde su convento en España, para llevar a la fe a los pueblos indígenas de Nuevo México, en la actual Norteamérica. Esto fue confirmado por ella misma y corroborado por una investigación del franciscano Alonso Benavídez, por pedido de sus superiores. Y en nuestra época, varios místicos recibieron el don de la bilocación. El más conocido es el Padre Pío.